como una continuación. No me voy a referir a la Trinidad, dado que ya el pastor ha hablado de esto, pero sí quería hacer una pequeña continuación, pero hablando sobre la preexistencia de Jesús. Este es un tema que todos damos por sentado. Claro, ¿qué es la preexistencia de Jesús? Bueno, que Jesús siempre existió, que más allá de su nacimiento ya Jesús era. Pero, ¿qué tan presente tenemos los versículos? ¿O qué tan presente tenemos inclusive las mismas conversaciones de Jesús con sus discípulos? De manera que son evidencia de que Él ya existía. Y también, ¿qué tal las profecías del Antiguo Testamento y cuántas de estas se cumplieron? Entonces, es un tema muy interesante, muy importante tenerlo en cuenta y principalmente en estas épocas, de verdad, hay tanta gente, tanta influencia, tanta religión que ha venido tomando fuerza y que se opone directamente a la verdad del Evangelio, tanto que intenta poner a Jesucristo de un nivel más bajo. Ya no es el Hijo de Dios, sino solamente un profeta, dicen algunas religiones. O algunos es un hombre con muy buenos principios, de muy alta moral, que dio una gran enseñanza a la humanidad. Y para otros es simplemente un personaje de la historia, al quien se le ha dado pues más fama de la que se debería. Pero ¿cómo defendernos ante estos argumentos? ¿Qué versículos presentar? ¿Verdad? ¿Y cómo compartirlo? Bueno, eso es en parte lo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Y por eso le puse de esta manera, la eternidad de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, muy humano suena esto, ¿verdad? Esta es una localidad que, bueno, hoy lamentablemente se encuentra en guerra, ¿verdad? Sabemos la crisis política y de guerra que se encuentra hoy sobre Israel y algunos de sus países vecinos. Pero conocemos Nazaret y sabemos dónde está. Lo podemos señalar en un mapa y físicamente hasta si tenemos la oportunidad, compramos un tiquete y nos vamos para allá. Y Jesús de Nazaret, un hombre muy natural, muy humano también. Entonces, ¿qué hay detrás del nacimiento de Jesús? Bueno, voy a recordar nada más el nacimiento de Jesús, que lo que se dice en Lucas capítulo 2, del verso del 1 al 7. Y después de esto es donde vamos a interactuar un poquito más. Pero así es como dice la Biblia respecto al nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, de todo el mundo, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados en de cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, como cualquier otra madre habría hecho, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esta es la narración que hace la Biblia respecto al nacimiento de Jesús. Pues la hace muy, sin mucho detalle, diríamos, ¿verdad? Porque podemos imaginarnos cómo es todo un parto y más bajo esas condiciones. Pero así es como se da y hace una descripción muy natural, muy normal. Pero ¿cómo puede ser un nacimiento del Dios, creador del universo, bajo estas condiciones? ¿Cómo puede ser, verdad? Esto es increíble. Y estas son las maravillas del Señor, ¿verdad? De una forma muy natural, muy humana, describe algo que es realmente sobrenatural, considerando que viene de virgen, de la Virgen María, siendo María virgen aún, da a luz a un niño. Bueno, es uno de los grandes milagros que se da y ya sabemos algunas otras historias alrededor del nacimiento que dan a conocer que es milagroso. Pero
¿De cuánto se había hablado de este nacimiento anteriormente? Bueno, hay un estimado de 300 a 400, ¿verdad? Y es porque algunas se pueden interpretar también, pero a ciencia cierta, más de 300, efectivamente, más de 300. Oiga, más de 300 es un montón. Y son 300 o más de 300 profecías sobre el mismo individuo. Se escribió más de 300 veces sobre el evento del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús y por tanto de su segunda venida, de su reino, de su poder, de su juicio, de su naturaleza y de esa manera también de todo su pueblo, el cual nos incluye a nosotros. Pero más de 300. Usted sabe, analizando eso un poco, la probabilidad que eso significa que más de 300 profecías se cumplan sobre el mismo individuo. Bueno, esa es una pregunta que ya ha sido contestada muchas veces. Hay libros sobre esto y hay científicos que han dedicado su tiempo a hacer un análisis alrededor matemático, basándose en la estadística y la probabilidad para llegar a cálculos científicos respaldados, ¿verdad? Por ya toda una ciencia alrededor, para decir cuánto es la probabilidad. Bueno, uno de estos, le llaman profesor Peter Stoner, y esto lo publica en uno de sus libros, al que llamó Science Speaks, ¿verdad? Que es como básicamente dejemos a la ciencia hablar, o la ciencia hablando, pero él decidió no utilizar las 300, sino solamente 8. Y él dijo, bueno, vamos a hacer un análisis alrededor de 8 de estas. Y le voy a decir cuáles de las 8 escogió. Escogió nacido en Belén, que está en Miqueas, precedido por un mensajero, que eso está en Isaías. Entrada en Jerusalén montado en un asno, que está en Zacarías. Que fue traicionado por un amigo, que eso está en los Salmos. Vendido por 30 piezas de plata, que eso está en Zacarías. El dinero usado para comprar el campo del alfarero, que también está en Zacarías. El silencio ante sus acusadores, que no pronunció palabra alguna, eso está en Isaías 53, y que fue crucificado con criminales, eso también en Isaías. Esas fueron las 8 que él escogió, ¿verdad? Y se inició el cálculo matemático alrededor de esto para más o menos determinar la probabilidad. Y esto es, mis hermanos, una forma no de fe, esa es una forma no de fe, esa es una forma racional, una forma científica, buscando un método medible, controlable y que pueda ser repetido para que aquellos que tienen duda, para aquellos que no quieren creer o se niegan, pues tenga por lo menos un argumento. Ciertamente, aquel que decide no creer, a veces ni con estos argumentos. Pero lo importante de esto, mis hermanos, es que usted y yo tengamos esto a la mano para poder defender la palabra, tal cual dice también nuestra Biblia, que tenemos que estar listos para defender la palabra de Dios, nuestra fe, pero hacerlo con amor y también con conocimiento e inteligencia. Y esta es parte de los datos que nos pueden ayudar. El asunto es que el doctor, ¿verdad? Al realizar este análisis, eh, da una estadística de uno en 10 a la 17. O sea, un número uno seguido por 17 ceros. Esa es la probabilidad de que estas 8 profecías se cumplan en la misma persona. Bueno, para que podamos entender qué significa eso, pues él hizo una interpretación tomando como referencia el estado de Texas. Y hizo una analogía, ya voy a explicar la analogía, pero para poder entender también la analogía nosotros, porque ninguno de nosotros vive en Texas, bueno, al menos yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir por ahí, pero yo no, pero revisé cuánto es la extensión territorial del estado de Texas y dice que es de 695.622 kilómetros cuadrados. Costa Rica tiene 51.000 y un poquito. Eso quiere decir que Costa Rica cabe en Texas 13 veces más o menos, para que usted se haga la idea. Entonces, esta es la analogía que él hace y es con monedas de plata, ¿verdad? Llenar todo el estado de Texas con monedas de plata.
con una altura de hasta 2 pies, ¿verdad? Entonces, imagínense la altura de unos 2 pies, todo llenas de monedas de plata. Y entonces, que alguien tome alguna de esas monedas de plata al azar, la pinte de color rojo, se revuelva entre todas las demás y con los ojos vendados, camine sobre toda esa superficie y metiendo su mano, la tome y encuentre la moneda que está pintada de rojo entre ese mar de monedas. Esa es la probabilidad de que estas 8 profecías se cumplan en la misma persona. ¿Qué le parece? Está difícil, ¿verdad? Está difícil encontrar esa moneda de color rojo entre tantas. Y solamente utilizó 8. Pero si fuera el caso que quisiera utilizar más, que de hecho lo hizo un análisis sobre 48 profecías. Aumentó la apuesta y bueno, hizo la misma, el mismo método, el mismo cálculo, y esto sería, para llevarlo en análisis, llenar toda la tierra de arena, ya no de monedas, de arena, y hacer lo mismo, una de esas granitos de arena, pintarlas color rojo, lanzarla al azar, taparse los ojos e ir y buscar la arena roja de entre todas las demás. Esa es la probabilidad de que 48 de estas se cumplan. No era necesario hacer más, ya este segundo ejercicio significaba 10 a la 157. Matemáticamente era improbable que esto sucediera. Y esa es la realidad, mis hermanos. Ni siquiera fue necesario llegar a las 300 y un resto para poder tener una idea. Y así es el mundo en el que estamos. Aún tenemos la mente tan dura, aún tenemos el corazón tan cerrado, los oídos y nuestros ojos, que no queremos ver ni siquiera a través de la ciencia o algunos de estos métodos para poder creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por lo tanto se cumple la Trinidad y que por lo tanto Él es Dios también. Em, pero bueno, mis hermanos, este es más o menos uno de los métodos que se pueden utilizar. Pero sin embargo, nosotros, los que por su misericordia, ¿verdad? Hemos decidido por fe creer en lo que Él nos ha dicho, pues también vamos a recordar un poquito los versículos, un poco sobre su palabra. Eh, Nosotros tenemos varios fundamentos a lo que hemos llamado credo, ¿verdad? Y lo que nos hace definirnos como creyentes. Y bueno, aquí yo puse tres de lo que fundamentan nuestro credo. La primera, escogí que fuera esta, que es, creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son inspiradas verbalmente por Dios en todas sus partes y por lo tanto sin error alguno, y que son la autoridad suprema y final para nuestra fe y vida. Y hay varios versículos donde usted puede ir y verificar esto. Pero eso es, nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ha sido escrita, y también creemos que Jesucristo es la palabra de Dios, y por eso le llama el verbo, y ahorita vamos a ver también ese versículo. Y dentro de los versos de referencia está esta de Timoteo 3:16 al 17, y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese usted que no dice que la palabra de Dios es para pelear. Fíjese que no dice tampoco que es para discutir, tampoco es para enojarnos con los demás, y mucho menos, muchísimo menos, para hacer sentir a los demás que son menos. Y eso es uno de los grandes cuidados que debemos tener. Posiblemente al día de hoy, dentro del testimonio que la iglesia en general ofrece a los demás, es el que más duele porque nos hemos atrevido a señalar a los que no creen y a tratarlos a veces como menos o inferiores.
y hacerles creer que el pecado está en ellos y que el juicio de muerte entonces está en ellos. Pero mis hermanos, no es de esa manera. Nosotros no estamos en la posición para juzgar a los demás, pero sí estamos en la posición de utilizar la palabra para perfeccionar al varón de Dios. Usted y yo lo somos. Claramente dice al hombre de Dios, pero también se refiere a la mujer. Esto es una forma de escritura cultural. Pero engloba al ser humano, engloba a la mujer y al hombre. Y está para esto, para corregirnos entre nosotros como hermanos también, para redarguir, o sea, para llevarnos a esa confrontación positiva de que debemos hacer un cambio que nos lleva al Señor, un cambio que va a requerir humildad, que va a requerir de nuestra parte aceptar el pecado, y ya sabemos que el Espíritu Santo es quien actúa en este proceso, nos convence de pecado, nos convence de que debemos corregirnos y de arrepentirnos, y nos lleva en ese proceso. Para eso es la palabra. Así que mis hermanos, si tenemos algún familiar, alguien cercano, que por alguna razón de, está en la posición de que no quiere creer, de que no cree, compártale estos principios de estadística y yo le voy a dar también, he preparado un documento en Word, eh, no es muy grande, pero tiene varios versículos y referencias que le puede ayudar, como los versículos mesiánicos, las profecías del Señor y algunos libros también donde hace un estudio cristológico referente a la preexistencia de Jesús. Y yo se los voy a facilitar para que usted, igual que yo, pues pueda dedicar un tiempo de estudio y poderlo compartir con cualquier otra persona. Con amor, con amor. Pues bueno, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es importantísimo. Si usted está preparado para toda buena obra y está al frente de una buena obra y no la realiza, mis hermanos, también está todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Entonces, le motivo de que su forma de creer en la Trinidad y en la preexistencia de Jesús y que es nuestro Dios, sea una forma positiva, donde su forma de vivir, su estilo de vida, hable de esto a través de las buenas obras. Muy bien, ese es uno de los principios, ¿verdad? De nuestro credo, el cual fundamenta nuestra fe. Hay otro más. Creemos que hay un solo Dios, verdadero, que existe eternamente en tres personas, que eso era lo que el pastor nos estaba hablando en los jueves anteriores, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales, estos en perfección, en ser y esencia, pero desempeñando oficios distintos. Esto es una forma de decirlo. Hay referencias en 1 Timoteo, Mateo y Juan. Yo utilicé Juan para traer acá la reflexión. Y dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, y este es un texto que me gusta mucho de referencia, porque no solamente habla de la preexistencia, sino que hace referencia a algo más. Y es lo que le quiero compartir. Pero cuando venga el Consolador, a quien está hablando Jesucristo, le está hablando a sus discípulos. Esta es una de las últimas oraciones o momentos en que Jesús comparte con sus discípulos antes de ascender al cielo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y se refiere a quién, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Qué interesante, porque dice que cuando venga el Consolador va a venir solo, efectivamente, porque eso es lo que dice en la primera oración, que el Consolador va a venir solo. El Espíritu de verdad va a venir solo, pero va a venir ¿por qué? Dice, a quien yo os enviaré. Jesucristo, hombre, Jesucristo, hombre. Ya en este momento, ya Jesucristo había sido crucificado y ya había resucitado y por lo tanto estaba así, en un cuerpo glorificado, pero aún en esta tierra. Había tenido momentos con sus apóstoles donde había compartido la comida, donde había estado hablando con ellos e inclusive le había pedido a Tomás
que tocara sus heridas para que se diera cuenta que Él era el Cristo, que Él era Jesús con el que habían compartido un tiempo antes. Pero aún así Jesús está ahí hablando y diciendo, asegurando que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, va a ser enviado por Él. ¿Cómo puede ser el Espíritu de verdad enviado por un humano que no tenga poder sobre él para enviar? ¿Sí me explico? ¿Quién tiene poder para enviar sino aquel que tiene de alguna manera un rango superior o igual? Y en este caso, lo dice claramente el punto 2 de nuestro credo, que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales, estos en perfección, en ser y en esencia. Solo así Jesús tiene entonces la autoridad, a pesar de estar aquí en la tierra, en medio de sus discípulos y en un aspecto humano, hablando de que Él enviará al Espíritu de verdad que procede del Padre. Punto 2, procede del Padre. O sea, no solamente Él envía y da una orden para que el Espíritu Santo, de verdad, el Consolador, venga, sino que el Padre está de acuerdo, sino que el Padre que es el que dice que le permite proceder de Él, admite también y acepta la orden de Jesús para que sea entonces el Espíritu Santo enviado. Mis hermanos, este versículo, Juan 15:26, no solamente habla de que Jesús forma parte de este Padre y de este Espíritu de verdad en igualdad de autoridad, sino que Él tiene la autoridad de enviarnos algo que procede del Padre y que es autorizado por el Padre, por lo tanto. Y si esto está sucediendo en este momento del tiempo, donde ya Jesús ha sido resucitado, donde ya Jesús fue crucificado, bueno, y por tanto resucitó a los 3 días, durante todo el ministerio de Jesús, él estuvo mencionando en varias conversaciones que él venía del Padre, que el Padre y él compartían esencia, que él no se glorifica a sí mismo, sino que el Padre le glorifica a él, que él no da testimonio de sí mismo, sino que el Padre es quien le da testimonio de él. Si no fuera de esta manera, si no fuera Jesús un hombre verdadero, hablando verdad, esto no podría suceder. Y tenemos evidencia en Hechos, lo que llamamos el Pentecostés, donde efectivamente, estando reunidos los apóstoles, viene y desciende el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y se manifiesta dándole la posibilidad de hablar en diferentes lenguas alrededor de muchos otros que visitaban el pueblo de Israel en ese momento y que dan testimonio de que estaban hablando en otras lenguas y que esas otras lenguas eran la lengua natal de algunos de los que viajaban y les visitaban en ese momento. Y podían decir, mira, este está hablando mi idioma, mira, este otro está hablando mi idioma. Y habían de muchas naciones. Si no fuera cierto lo que Jesús habla en este momento, nunca habría ocurrido Pentecostés. ¿Cuál es el otro que tenemos de referencia? Pues creemos en Jesucristo, creemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, que nació de María, siendo virgen, y que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y es aquí donde vamos al verso que al inicio nos hicieron el favor de leer. Y es Juan 1, del 1 al 14. Y bueno, muchas gracias por haberlo leído, Jaime. Sé que te costó porque la letra está pequeña, pero muchísimas gracias. Voy a leerlo para ustedes. En el principio era el verbo, el verbo. No era Jesús, sino que en el principio era el verbo. Jesús ha sido un hombre que se le ha dado acá en la tierra. También tenemos otro verso que dice que se le llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Pero en el principio era el verbo, la palabra, la acción, por la cual todas las cosas fueron hechas, y lo dice el versículo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Esto no necesita interpretación alguna y está muy claro. Basta con que usted abra la ventana y eche una miradita afuera y observe en este momento, bueno, al menos aquí está lloviendo, no sé ahí donde está usted, pero que observe las estrellas, observe las montañas y si logra ver la luna, si las nubes lo permiten, todo eso fue hecho por Él, en Él y para Él, y a través de Él por ser la palabra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Esta es nuestra fe, mis hermanos. Seguramente, igual que yo, usted tiene alguno de estas personas que no han querido creer, que su corazón se ha endurecido, o que quizás en algún momento creyó y se apartó. Bueno, la luz en las tinieblas resplandece y en eso creemos, en eso confiamos. Así que, mi hermanos, tenga usted la fe y siga usted orando, que aquel que creó todas las cosas, Él hace que la luz resplandezca en la oscuridad de aquel que usted ama y que por alguna razón no ha aceptado al Señor, siga orando, porque ya sea por argumentos técnicos, argumentos científicos, argumentos lógicos o de razón, o por la fe, Él va a llegar a los pies del Señor si así es la voluntad de Dios. Pero usted siga orando. ¿Por qué? Porque más las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, se refiere a Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no, y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora vienen nosotros, más cuales no, más a todos los que le recibieron. Y si usted aún no le ha recibido, mi hermano, le motivo a que delante del Señor ponga usted su vida, a que usted se acerque al libro, la Biblia, y busque este versículo, Juan 1:14, del 1 al 14, y delante del Señor ponga su vida y dígale que usted necesita que la luz resplandezca en su vida, que es urgente para usted poder ver lo que está a su alrededor, porque hay tanta oscuridad. Y mis hermanos, en este mundo, en estos momentos, en estos tiempos, hay tanta oscuridad, hay tanta distracción que no nos permite ver lo que hay alrededor nuestro y nos tropezamos con cualquier cosa. Y en la misma oscuridad estamos atrapados, estamos perdidos, estamos extraviados. Pero Él es la luz y Él vino para precisamente darnos luz. ¿Y de qué depende? Bueno, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué es ser hechos? Significa que no eras hijo de Dios. Pero si crees en el nombre de Jesucristo y si le recibes, eres hecho. Y no porque nosotros lo digamos, y no porque llegues a ser parte de una religión, sino porque el Dios, el que hizo todas las cosas, también tiene el poder para hacer nueva nuestra vida, pero desde adentro, no nuestra vida natural, la que estamos aquí viviendo, la que creemos que al ser cristianos todo se soluciona, los problemas ya no son los mismos, la economía es muy buena. Es probable que la situación continúe algo parecido. Pero cuando tu interior se renueva, cuando es reconstruido, cuando es hecho de nuevo por el poder del Señor, la vida se vive diferente. Tenemos esperanza en el Señor. La alegría viene, la felicidad viene, la restauración viene. Y con toda seguridad también tu vida natural, el Señor puede intervenir y puede hacer un gran milagro. Entonces dice que Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios.
igual que Jesús. Aunque iniciamos con eh, una redacción o con un texto donde habla de un nacimiento natural, Jesús no es natural en toda su esencia. Él también es Dios. Él proviene del cielo. Nosotros, a diferencia, provenimos de una mujer. Somos de la tierra, somos del pecado. Eso es lo que ha sucedido, porque el pecado vino y a través del pecado la muerte. Y por tanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la vida. Sin embargo, Dios cambia nuestra naturaleza y nos invita a nacer de nuevo. Y es ahí donde entonces nuestra naturaleza ya no es terrenal, sino que es del cielo. Ahora sí somos del cielo, pero es porque la obra redentora de Jesús hace acción en nuestras vidas. Y es ahí donde ya no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, realmente me hace falta un montón para terminar lo que tenía para compartirles. Son muchos versículos los que tenía para continuar y de verdad que se los quiero compartir, así que lo que voy a hacer es compartirles la presentación. Juan 1:15, donde Jesús habla y usa de referencia a Juan el Bautista, donde ya él era antes de Juan el Bautista. Pero si usted va y lee y sabe la historia, Juan el Bautista nació antes de Jesús. Entonces, ¿cómo es que Jesús era antes de Juan el Bautista? Si no es que él ya existía, no en esta tierra, sino fuera de esta tierra, ¿no? Es otro versículo que usted puede utilizar para pensar un poco y que el Espíritu Santo le dé discernimiento y vea que la preexistencia de Jesús está a lo largo de toda la palabra de Dios. El maná del cielo. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Pero cómo? ¿Nacido de mujer y nacido de la ley o nacido del Espíritu? Bueno, Juan 6:33 lo dice y en Juan 3:13 también Jesús mismo lo aclara. Nadie subió al cielo, nadie subió al cielo. Ningún hombre, ningún ser humano ha subido al cielo, nadie. ¿Sino quién? Solo aquel que vino del cielo también. Y habla de Jesús. Él es el que vino del cielo. Él es el pan de vida. Él es el maná del cielo. Porque fue descendido del cielo. Él vino de ahí. Su naturaleza es del cielo. Y bueno, ahí usted puede leerlo. Ya no nos va a dar más tiempo para hablar de este versículo. El Hijo del Hombre, haciendo referencia a una gran profecía en Daniel. Todos los israelitas entendían cuando se hablaba del Hijo del Hombre. Esto fue una visión que tuvo Daniel. Daniel, un gran profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, tuvo una visión y dice que vio adelante del Padre a un ser como Hijo del Hombre. Y después de esta profecía o después de esta visión se convirtió en uno de los versos mesiánicos. Todos los israelitas conocen este verso y cuando lo escuchan saben que se refieren a alguien que no es de naturaleza humana, alguien que es de naturaleza divina y que proviene de Dios. Y Jesús se define como el Hijo del Hombre en muchos versículos. Aquí hay algunos, Marcos 2:10, Marcos 14:62, Hechos 7:55, 56. Y ahí se lo voy a dejar para que usted lo pueda leer y revisar. Y por esto era que Jesús causaba mucho enojo alrededor de algunos, le querían tomar, apresar y le querían matar. Sin embargo, en algunas de estas discusiones que tuvo, conversaciones que tuvo con los fariseos, y pongo de referencia Juan 8, por favor, lea Juan 8. Es una de las conversaciones más extensas que tiene Jesús con el pueblo de Israel, donde él habla de sí mismo y enfurece a los fariseos, los enfurece, porque Jesús está hablando en términos de que él es Dios. Y dice en uno de sus textos de que le querían tomar y le querían apedrear, le querían matar, pero Jesús pasó en medio de ellos sin que ninguno le hiciera ningún daño. ¿Cómo puede ser posible esto? Si estaban todos enfurecidos y le querían tomar y le querían matar, no lo lograron porque aún no llegaba su hora. Fue protegido por el mismo Padre, fue protegido por su poder divino, porque estaba todo escrito que como tenía que acontecer. Como hablamos de las profecías,
Y durante también este discurso, él decía que el Padre da testimonio de él y que él viene del Padre. Si no hubiese sido así, con toda seguridad le toman, le apedrean y seguramente la historia sería diferente, pero no fue así. Sí sucedió, pero tal como lo describía Isaías, en el momento justo, siendo llevado ante Pilato, siendo llevado a la cruz y crucificado de la manera que fue para que se cumplieran todas las profecías. Lo invito a que lea Juan 8.